Her pregnancy brought shame, so her mother traded the obese girl to a giant cowboy for a cow. Dustwater Crossing, Wyoming Territory, autumn of 1887. The wind was sharp that morning, dry and unforgiving like the rest of the land. Dustwater Crossing was little more than a scattering of buildings and a livestock yard where dreams came to die or get sold by the pound. The sun had barely risen when Edna Whitmore dragged her daughter across the cracked earth, one hand gripping Lila's arm as if she might run. Lila Whitmore, 20 years old and 7 months pregnant, waddled beside her mother in a faded cotton dress too tight around her belly and thighs. Her cheeks were flushed from the chill and the shame. She kept her head down. She always did. "You keep your eyes straight, Lila," Edna snapped. "You got nothing to look proud about." The market was already stirring. Ranchers shouted over cattle. Pigs squealed and traders hawked everything from ropes to rusted nails. But what drew eyes that morning wasn't livestock. It was the sight of a round-bellied girl being pulled through the gates like she was up for auction. A few whispers broke out. That Whitmore girl? The fat one? Knocked up. Her mom was fixing to get rid of her. Cullen Rayner stood alone by the far fence. One boot braced on the lower rail, arms crossed over his massive chest. He was a mountain of a man, well over 6 feet, thick through the shoulders, his face shaded by a wide-brimmed hat. He didn't blink as Edna approached. "You Cullen Rayner?" Edna asked, not bothering with niceties. He gave a single nod. "You said you'd take her." He looked past Edna to Lila, whose eyes stayed locked on the dirt. He didn't say anything. Edna let out a bitter laugh. "Hell, you'll get the better end of the deal. She eats more than a hog and whines more than a broken gate. But you'll get your cow." Behind them, a ranch hand led forward a glossy black milk cow, tethered in quiet. Cullen gave it a brief glance, then turned his gaze back to the girl. "She got a name?" he asked, voice low and deep as canyon shadow. "Lila," Edna said. "Lila Whitmore, 20 years old, stupid as stone, and carrying a bastard. No need to dress it up. You want her? Take her. You don't? I'll dump her by the creek and let the buzzards sort it out." Lila's knees shook. "You got anything to say, girl?" Edna barked. Lila opened her mouth, but no words came, just air and fear. "She does not cook. She barely cleans. She cries at night like a child and smells like potatoes half the time. But if you want a womb to warm your empty shack, she'll do." Cullen stepped forward. For a heartbeat, Lila thought he might speak to her. Instead, he untied the cow's lead rope and handed it to a boy nearby. "She'll ride with me," he said. "That's it?" Edna blinked. "You got your cow? The rest is none of your concern." And well, Edna gave a cruel smirk. Well, hell, at least now she's worth something. First time in her life. She turned on her heel without a glance back. Lila stood frozen, the cold biting her through thin shoes. All around her people stared, some with curiosity, others with disgust, a few with pity, but none did anything. Not one stepped forward. "She is yours now, cowboy," someone called, laughing. Cullen said nothing. He simply nodded toward his wagon. Lila moved slowly, heart hammering, stomach twisting. Her hands cradled her belly as if to shield the child from all of it. As she climbed onto the wagon bench beside the giant man, she whispered, barely loud enough to hear, "I am not a thing." Cullen looked ahead, took the reins, and said only, "You ain't, not to me." And they rode off into the dust. The wagon creaked over the uneven prairie, wheels rattling with each rut and root. Lila sat in the back, her hands cradling her swollen belly, the weight of it pressing down like stone. Her dress clung damp with sweat and dust. She did not speak. Neither did Cullen. He held the reins with hands as large as shovels, shoulders broad beneath a faded coat, his face expressionless. The silence stretched long between them, not tense, just empty. Like he had nothing to say, and no intention of filling the air with words that were not needed. By the time the sun dipped low, painting the sky in rust and violet, they turned off the main path,
and followed a narrow trail through low hills. Scrub pines dotted the landscape. A hawk circled once overhead, then vanished behind the ridge. Lila squinted as a cabin came into view. It wasn't large, but it stood firm. Logs fitted tight, roof patched well, chimney breathing faint smoke. A lean-to sat beside it, sheltering a woodpile and a half-built cradle. La cerca estaba recta, la puerta bien encajada. Boone Walker detuvo la carreta y dijo con voz tranquila: «Puedes entrar». Maybelle May. Carter dudó un instante antes de bajar. Sus pies tocaron la tierra con torpeza, más peso que gracia. Le dolía la espalda después del largo trayecto. Cada parte de su cuerpo se sentía hinchada, cansada, ajena. Siguió al hombre hacia la cabaña. Dentro olía a madera de cedro y tierra húmeda. Era un solo cuarto, sencillo pero limpio. Una mesa con 2 sillas, un pequeño estante con libros, un perchero junto a la puerta. La cama, aunque simple, se veía firme, con la manta doblada al pie. Cerca de la ventana había un sofá viejo pero mullido. «Puedes descansar ahí», indicó Boone. May lo miró con incertidumbre. «¿Y tú dónde dormirás?» «Ya veré cómo arreglármelas», respondió, dándose la vuelta. Ella se sentó despacio. El cojín gimió bajo su peso. Mantuvo las manos sobre el vientre, los hombros tensos, temerosa de ocupar demasiado espacio. Boone se movía por la habitación con calma. Sirvió un vaso de agua y lo dejó en la mesa, sin decir más. Luego tomó una lámpara y salió. La puerta se cerró suave tras él. Esa noche May apenas durmió. El sofá era angosto, la manta áspera, pero lo que más la inquietaba era el silencio. No había portazos, ni gritos, ni pasos pesados recordándole que no era bienvenida. Permaneció quieta, escuchando el canto de los grillos, el crepitar del fuego y su propio corazón. El amanecer llegó lento y pálido por la ventana. Abrió los ojos y creyó soñar. Un olor a comida recién hecha flotaba en el aire. El estómago le gruñó con fuerza. Se incorporó y vio sobre la mesa un plato con panecillos humeantes, huevos y un trozo de tocino. Al lado, una taza de leche y una servilleta doblada. Afuera, Boone partía leña. Tenía las mangas remangadas y los brazos se tensaban con cada golpe. No la miraba, solo trabajaba, constante, sereno. May observó la comida, le temblaban los dedos. Nadie le había preparado un desayuno sin exigirle algo a cambio o sin burlarse de su cuerpo. Siempre había servido a los demás, callada, avergonzada. Se levantó despacio, se acercó a la mesa y se quedó mirándolo todo. Luego, sin poder contenerlo, unas lágrimas silenciosas le rodaron por las mejillas. Probó un bocado. El pan estaba tibio, real, lleno de mantequilla. Desde el porche sonó el golpe del hacha. Por la ventana abierta murmuró: «Gracias». No hubo respuesta, pero creyó ver cómo él se detenía un segundo antes de continuar. Los días pasaron en una quietud suave. May no sabía qué esperar, pero no era esto. El sonido de las botas de Boone sobre el porche cada mañana, el aroma a leña y café, la ausencia total de crueldad. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el espacio con una calma que no pesaba. Una tarde, el chirrido de la puerta volvió a sonar. Ese lamento que siempre la hacía encogerse. Boone estaba allí, con una llave inglesa y un frasco de aceite, el ceño fruncido. «Ese ruido me estaba volviendo loco», murmuró, más para la puerta que para ella. May lo miró en silencio mientras el quejido desaparecía con cada vuelta de su muñeca. Al día siguiente, la silla junto a la ventana, donde ella descansaba las piernas hinchadas, tenía una colcha doblada y un cojín nuevo. Se dejó caer sobre él con un suspiro agradecido. Boone no dijo nada, pero cada gesto suyo parecía susurrar: «Te veo». No como los otros, que la habían medido con desprecio. Boone no la miraba con juicio ni deseo. Solo la miraba a los ojos. Jamás preguntó por el bebé ni por su pasado.
Le ofrecía algo más valioso: espacio. Y en ese silencio, poco a poco, algo dentro de May empezó a respirar. Una noche, mientras Boone lijaba el marco de la cuna del bebé, May habló por fin. «Mi papá murió cuando yo tenía 8 años», dijo en voz baja. Boone se detuvo un instante, sin mirarla, atento. «Era bueno», continuó ella. Cantaba mientras arreglaba las cercas y decía que el trabajo dolía menos cuando el corazón estaba tibio. Boone asintió, pasando la mano despacio sobre la madera. Cuando él se fue, mamá cambió. Decía que me parecía mucho a él. Me llamó débil, perezosa, y que ningún hombre querría a una chica como yo. Las palabras quedaron flotando pesadas en el aire, pero Boone no rompió el silencio. Siguió lijando, paciente, presente. May miró por la ventana y parpadeó rápido. A veces dormía en el establo, susurró, solo para no oírla gritar mi nombre, solo para no escuchar cómo me gritaba insultos, dijo Maybelle, May, Carter con una risa amarga. En invierno era helado dormir allá afuera, pero al menos había silencio. Boone Walker se incorporó, los tablones del suelo crujiendo bajo su peso. No mostró compasión, solo dejó con cuidado la barra terminada de la cuna junto a ella. Aquella noche, May cenó sin esconderse. El tenedor no le tembló en la mano y, por primera vez, se atrevió a pedir un poco más. A la mañana siguiente, lo vio reparando la cerca trasera. El viento le levantó el vestido y, por un instante, el viejo miedo regresó. El miedo a ser vista, juzgada, ridiculizada. Pero Boone solo levantó la mirada y comentó: «El viento está cambiando. Ni una palabra sobre su cuerpo, ni una mirada que doliera. Solo eso, el clima». Más tarde, se sentaron juntos en el porche, el sol hundiéndose tras las colinas. May se movió en su asiento, las manos sobre el vientre, mirando el horizonte dorado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Boone soltó un leve gruñido, su manera de decir sí. «¿Por qué no me preguntas qué pasó? ¿Por qué terminé así?» Él se recargó, apoyando los antebrazos en las piernas. «Porque no es asunto mío, a menos que tú quieras contarlo», respondió con calma. Ella lo observó, la voz apenas un murmullo. «¿No piensas que soy repugnante?» El viento se detuvo, ni la hierba se movía. Boone frunció el ceño, no por confusión, sino por algo más profundo, casi dolor. «Veo a una mujer», dijo despacio. «Una que ha cargado más dolor del que cualquiera debería, y aún así sigue de pie». A May se le cerró la garganta. Boone miró hacia los campos. «Has sobrevivido cosas que muchos no podrían. Eso no te hace repugnante, te hace fuerte». Ella no habló por largo rato, pero dentro de sí algo se soltó, algo tierno, tembloroso, que llevaba años escondido bajo las palabras crueles de los demás. Esa noche durmió sin aferrarse a la manta. La mañana siguiente comenzó tranquila, olor a humo de leña, golpes lejanos del hacha de Boone. May colgaba hierbas para secar cerca de la ventana cuando escuchó cascos sobre la grava. No era la carreta de Boone, él seguía detrás del establo. Salió al porche, una mano protegiendo su vientre. Un hombre con abrigo color arena tiró de las riendas frente a la cerca. Su caballo bufaba polvo. Tenía el sombrero bajo y una sonrisa torcida en el rostro sin afeitar. «Vaya, con que era cierto», dijo bajando del caballo con aire de burla. «Pensé que las historias eran puro chisme». May retrocedió un paso. No lo conocía, pero la forma en que la miraba, como si fuera una rareza, no una persona, le erizó la piel. «Así que es verdad», continuó el hombre riendo bajo. El gigante recogió a la cerdita. «¿Cómo va la vida aquí, preciosa? ¿Te alimenta con sobras o con pienso?» Ella guardó silencio. Él la recorrió con los ojos, de arriba abajo. «Mírate. Ese vientre está por reventar. Pareces un costal de parto con patas». El aire se le atoró en el pecho. Detrás de ella se abrió la puerta de la cabaña.
Boone salió despacio secándose las manos con un trapo, la mandíbula tensa, el rostro sereno. El hombre inclinó el sombrero con burla. «Boone Walker, jamás imaginé verte hecho granjero y niñera. ¿Qué sigue? ¿Pañales y canciones de cuna?» Boone no respondió. El intruso soltó una carcajada. «Podrías tener a cualquier mujer del pueblo, y estás aquí jugando al Salvador con una mantequera andante». Boone caminó sin prisa, con pasos firmes, como una tormenta que se acumula sin ruido. Se detuvo en la cerca, clavó las manos en el barandal, y de un tirón arrancó una tabla gruesa. La arrojó al suelo frente a las botas del hombre. El golpe sonó como un trueno. El desconocido retrocedió, sorprendido. «¿Estás perdido?», dijo Boone con voz baja, pareja. «Solo digo lo que todos piensan». Boone no parpadeó. «Entonces dilo en otro lugar». El hombre entornó los ojos, sonriendo con malicia. «¿Me vas a golpear con ese palo, Walker?» Boone no levantó la tabla. En cambio, extendió una mano y la puso con cuidado sobre el hombro de May, firme, cálida. Sus ojos no se apartaron del intruso. «Nadie toca lo que yo cuido», dijo. «Ni con manos, ni con palabras». May sintió el calor a través de la tela. No era posesión, era protección. El forastero escupió al polvo. «Recoges basura, Walker. No te sorprendas si la gente te escupe por eso». Boone ni se inmutó. Lo miró en silencio, y esa mirada tan quieta fue más fuerte que cualquier amenaza. El hombre montó de nuevo con un bufido. «Allá tú, pero yo no criaría un hijo nacido de la vergüenza». Dio media vuelta, y el galope se perdió entre las colinas. May permaneció inmóvil. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de algo más profundo. Se volvió lentamente hacia Boone. «No tenías por qué decir todo eso», susurró. Él bajó la vista hacia ella. «Sí tenía», respondió en voz baja. May tragó saliva. No había necesidad de más palabras. «Nadie lo ha hecho antes», susurró Maybelle, May, Carter. «Entonces deja que sea la primera vez», la interrumpió Boone Walker. Su voz no fue fuerte, pero resonó clara, firme, como una campana en medio del silencio. Por primera vez en su vida, alguien no solo permanecía a su lado, sino que se había puesto de su lado. May miró la tabla astillada tirada en el polvo. No era un arma, era una señal. No para los demás, sino para sí misma. Ya no estaba sola. Los días se volvieron más suaves. El silencio seguía ahí, pero ya no pesaba. Ahora la envolvía como una manta vieja, cálida, llena de calma. En esa quietud comenzaron a crecer cosas pequeñas. Confianza, quizás, o algo muy parecido. Un espacio donde no hacían falta explicaciones. Boone nunca pedía ayuda, pero May notaba cómo sus manos se movían más despacio cuando ella se acercaba, cómo le pasaba las herramientas en lugar de hacerlo todo él. No era solo bondad, era una forma callada de decir, «Perteneces aquí». Todo empezó con unas hierbas. «Esto es milenrama», le explicó una mañana Boone, agachado junto al cobertizo donde el sol se colaba entre las rendijas. «Se hierve para la fiebre, se seca para las heridas». Le arrancó una ramita y se la tendió, con la savia manchándole los dedos. Ella se arrodilló despacio, sintiendo la tierra fría bajo las rodillas. Las hojas eran ásperas y olían fuerte. Siguiendo sus indicaciones, las ató con un hilo y las colgó del techo para que el calor las secara. Tenía las manos manchadas de verde, con polvo bajo las uñas, pero no le importó. Por primera vez en meses se sintió útil, viva, más que una mujer esperando un parto. Al día siguiente fue el turno de las semillas de girasol. «Rómpelas por la mitad», le dijo Boone, vertiendo un puñado de conchas rayadas en un cuenco de madera. «Las gallinas las digieren mejor así. Eso dicen». May llevó el cuenco al porche, se sentó en la silla que Boone había reparado con cojines extras y empezó a trabajar. Crack, flick, drop.
Las cáscaras golpeaban el cuenco como diminutos latidos. Era una tarea sencilla, repetitiva, pero la hacía sentirse en paz, centrada. Cuando terminó, Boone apareció con un pequeño balde de metal. «Vamos a darles de comer», dijo simplemente. Caminaron juntos hasta el gallinero. May avanzaba despacio, con pasos cortos, el cuerpo balanceándose por el peso del vientre. Boone igualó su ritmo sin decir palabra. Las gallinas corrieron hacia ellos, picoteando la falda de May, rozándole los tobillos. Ella soltó una carcajada, limpia, inesperada, como una campanita que no sonaba desde hacía años. Boone la miró de reojo y sonrió apenas. «Tienes una voz bonita», murmuró, observando a las aves arremolinadas junto a sus pies. Ella parpadeó, sorprendida. Nadie me había dicho eso nunca. Esa tarde, cuando salió al porche, encontró una sorpresa. Una mecedora nueva, tallada a mano, de cedro fresco, aún tibia del sol. El respaldo curvado, las patas firmes. Pasó la mano por el reposabrazos. «¿La hiciste tú?» Boone encogió un hombro. «Pensé que te gustaría sentarte a mirar el cielo», y así lo hizo, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. El viento comenzó a soplar, fresco, y antes de que buscara su viejo chal, Boone salió con un bulto doblado en las manos. Un chal nuevo, tejido por él. Los puntos no eran perfectos, algunos torcidos, pero era suave, hecho con hilo verde, marrón y crema, como la tierra después de la lluvia. May lo abrazó contra su pecho. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé», respondió Boone, y regresó al interior. Esa noche no pudo dormir, no por dolor, sino por algo cálido que se movía dentro de ella, algo que hacía tiempo había olvidado sentir. A la luz de la lámpara, sentada a la mesa con el chal sobre los hombros, tomó aguja e hilo. Hacía años que no cosía. Su madre siempre le decía que arruinaba cada puntada, pero esa noche sus manos fueron firmes, seguras. Al amanecer tenía un regalo, un pequeño cuadrado de algodón, sencillo y torcido, pero hecho con cariño. En la esquina bordó una letra, la B, lo dobló y lo dejó junto al catre de Boone, sin nota, sin palabras. Cuando el sol despuntó, él ya estaba afuera, partiendo leña. May lo vio desde la ventana. En su muñeca, atado como si valiera oro, estaba el pañuelo que ella había cosido. No lloró, no se tapó el rostro. Solo dejó que las lágrimas cayeran despacio, libres. No eran de tristeza, sino de algo mucho más grande. Por primera vez había entregado una parte de sí misma y había sido aceptada. Sin burlas, sin vergüenza, solo respeto. Solo ternura. Ya no era una carga, era parte de algo real. El viento cambió esa mañana trayendo un aire distinto, más vivo, más nuevo. El aire no traía olor a polvo ni a flores del campo, sino a problemas. Boone Walker fue el primero en notarlo. Una sombra moviéndose en el horizonte. Una carreta tirada por dos yeguas negras avanzaba lenta, seguida por un jinete solitario. Uno de ellos vestía un abrigo largo, negro, con el cuello alto. Era el reverendo Silas Crowe. El otro, rígido sobre la silla, llevaba un rifle cruzado en la espalda. El sheriff Amos Tate. Entre ambos, sentada erguida en el asiento de la carreta, venía una mujer de cabello canoso recogido en un moño tenso como una soga. Ruth Carter. Desde el porche, May Carter, vio levantarse la nube de polvo. Sus manos se detuvieron sobre el barreño con la ropa, el jabón escurriendo como sudor entre los dedos. «No», susurró. Boone se acercó a ella, su sombra cubriéndola. «Adentro», dijo simplemente. Ella obedeció. El corazón le golpeaba el pecho, el vientre le pesaba como plomo. Para cuando los visitantes desmontaron, Boone ya había atrancado las puertas del granero, cerrado las cortinas y sacado el rifle largo del estante superior. No lo apuntó, solo lo dejó apoyado, preparado.
3 golpes secos resonaron en la puerta. Boone la abrió a medias, su cuerpo ocupando todo el marco. «Buenos días», dijo con voz baja. El sheriff Amos Tate fue el primero en hablar. «Tenemos un pequeño asunto que aclarar». Ruth Carter dio un paso al frente, la falda limpia pese al viaje. Sus ojos recorrieron el interior con desprecio. «Mi hija», dijo, como si las palabras le supieran amargas. «He venido a llevarla de vuelta a casa». Boone ni se inmutó. «Usted la cambió», respondió con calma. Ruth frunció los labios en una sonrisa seca. «Intercambié una custodia temporal, no la propiedad. Es mi sangre. Debe volver con su familia. Debe quedarse donde esté a salvo», contestó Boone. El reverendo Crowe carraspeó. «Tal vez el pueblo deba decidir esto. Una mujer en su condición, viviendo sola con un hombre sin casarse, no es apropiado». Boone lo interrumpió sin levantar la voz. «¿Y qué quiere May?» Los 3 se quedaron en silencio. Ruth parpadeó, desconcertada. Ella no está en condiciones de saber lo que quiere. Boone no dijo más. Dio un paso al costado. Adentro, May había escuchado todo. Tenía una mano sobre el pecho y la otra protegiendo su vientre. Cuando Boone la miró, supo que la decisión era suya. No de él, no de Ruth, solo suya. Salió despacio, temblando, pero con la cabeza erguida. Su vestido era sencillo, el cabello suelto en ondas suaves. «Mamá», dijo con voz firme. Ruth entrecerró los ojos. «No me llames así. Vas a regresar conmigo ahora mismo». May respiró hondo. «Tú me vendiste». Ruth bufó. «No dramatices. Hice un trato. Comías más de lo que valías, nos avergonzaste. No me dejaste opción». «¿Sin opción?» La voz de May se quebró, pero no se detuvo. «Pudiste ayudarme, protegerme, siquiera preguntar quién era el padre, pero no quisiste saberlo». Ruth buscó apoyo en la mirada del reverendo. «Hice lo que debía». «Me cambiaste por una vaca», dijo May, y las palabras azotaron el aire como un látigo. Su voz subió un tono. «Puede que sea gorda, puede que esté embarazada, pero ahora, por fin, alguien me ve como una persona, no como una carga, no como un precio». Boone estaba detrás de ella, inmóvil, su presencia sólida como una muralla. El reverendo se removió incómodo. El sheriff bajó la vista. Ruth retrocedió un paso, luego otro, la cara encendida no de vergüenza, sino de ira. «Te arrepentirás de esto», escupió. Ese niño, la interrumpió May, con los ojos ardiendo. «Crecerá sabiendo que fue querido, no vendido, que no fue silenciado, ni roto». Ruth giró sin decir más. Subió a la carreta y azotó las riendas. El polvo se levantó tras las ruedas. El reverendo la siguió con un gesto incómodo. El sheriff miró a Boone, luego a May, y asintió con respeto antes de irse también. Cuando el sonido de los cascos se perdió entre las colinas, May se apoyó en el marco de la puerta. Su respiración temblaba. Boone se colocó junto a ella. «Eso lo hiciste tú», murmuró con suavidad. Ella cerró los ojos. «Por fin lo dije», en voz alta. Boone la miró de lado. «Puedes decirlo otra vez». May asintió, la voz apenas un suspiro. «No soy propiedad, no soy vergüenza, no soy un error». Boone no respondió. Solo se quedó a su lado, y por primera vez, May sintió algo moverse muy dentro de ella. No miedo, no tristeza, algo nuevo, algo libre, pero era poder. Aquella noche, la lluvia cayó con furia, golpeando las ventanas como puños. El viento gemía entre las vigas, y los relámpagos iluminaban las colinas como cuchilladas de luz. Dentro del granero, la única claridad provenía de una lámpara de aceite que titilaba sobre el heno. Los caballos se mantenían en silencio, inquietos, como si también comprendieran lo que estaba por suceder. El aire olía a madera húmeda, a paja, y a un cambio que se acercaba. May Carter,
Apretó con fuerza el borde de la manta bajo ella. Su respiración era entrecortada. El dolor había empezado al caer la tarde, suave al principio, pero ahora llegaba en oleadas profundas y desgarradoras. Creo que ya es hora, susurró, con lágrimas acumulándose en las pestañas. Boone Walker se arrodilló a su lado en un segundo. Ya tenía preparada el agua, los paños limpios y el fuego encendido más alto en la chimenea. Había cerrado bien las puertas, asegurando que nada ni nadie interrumpiera aquel momento. «Estás a salvo», le murmuró con voz serena. «Lo haremos juntos». May asintió, mordiéndose el labio cuando una nueva contracción la atravesó como un rayo. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro del granero solo se escuchaba su respiración, el roce de las mantas y los pasos medidos de Boone acercándose, trayendo agua, sosteniendo su mano, limpiando su frente. «No puedo», sollozó una vez, cuando el dolor fue insoportable. «Sí puedes», susurró él inclinándose hacia ella. «Ya lo has hecho antes». Su mano, enorme pero suave, se posó sobre su espalda anclándola mientras ella gritaba. «Respira, May. Solo respira». Entonces gritó con toda el alma, un sonido crudo, profundo, nacido del centro de su ser. El sudor le cubría la frente, el cuerpo entero le temblaba. «Lo estás logrando», susurró Boone con la voz temblorosa. «Ya casi». El siguiente empuje la desgarró, pero después vino el silencio. Un segundo eterno. Y entonces un llanto. Fuerte, salvaje, vivo. May rompió en lágrimas antes siquiera de verla. Boone se inclinó hacia atrás, sosteniendo entre sus brazos un pequeño bulto tibio y resbaladizo de vida nueva. Su rostro era sereno, pero sus manos temblaban un poco. Envolvió a la niña con cuidado, la revisó y luego miró a May. «Ya está aquí», dijo con voz ronca. Con ternura, colocó a la bebé en los brazos de su madre. May la miró, piel rojiza, ojos cerrados, la boca abierta protestando al mundo, los deditos apretados como promesa. Rió entre sollozos. «Es hermosa», susurró. Boone se arrodilló junto a ella, una rodilla hundida en la paja, observándola sin atreverse a romper el momento. No la tocó, solo la miró y dijo: «Esa niña es la prueba». May lo miró, aún con lágrimas. «¿Prueba de qué?» «De qué viviste», respondió él con calma. «De que peleaste». Le secó el sudor de la sien con una toalla húmeda. «Ella es la razón por la que nadie más podrá escribir tu historia». May apretó a su hija contra el pecho. En sus brazos no solo había un bebé, sino todo lo que había sobrevivido para llegar ahí. Afuera, la tormenta se fue apagando en una llovizna tranquila. Dentro, una nueva vida respiraba por primera vez. Y May, agotada, con el cuerpo roto pero el alma entera, nunca se había sentido tan completa. Los rumores corrieron pronto, como fuego en los pastizales, pero esta vez no llevaban vergüenza, sino curiosidad, luego asombro, y poco a poco, respeto. Todo comenzó con murmullos en la tienda general. Nora Briggs, la esposa del herrero, fue la primera en verla. May, vestida con un sencillo vestido que abrazaba sus curvas, las mejillas encendidas por el sol del verano, con la pequeña Rosie en brazos. A su lado, Boone Walker, tan grande como una montaña, con la camisa de franela remangada y la mirada fija en ellas, como si fueran lo único que tenía sentido en el mundo. Sin cadenas, sin ataduras, solo algo más fuerte: devoción. Compraron harina, jabón y semillas. No se escondieron, no se apresuraron. May sonrió a la mujer tras el mostrador. Boone asintió a los muchachos que antes solían escupir al verla pasar. Nadie se atrevió a burlarse ya. Algunos aún cuchicheaban. ¿Es verdad que él la cambió por una vaca? Que dio a luz en su granero. Pero cuando lo veían sostener a la niña con ternura, orgulloso, con una calma que imponía respeto, las risas se apagaban. Empezaron a ir al pueblo más seguido.
No demasiado, solo lo suficiente para que los vieran, para existir. Poco a poco, el nombre de May Carter dejó de ser motivo de burla. Llegó la primavera. El valle detrás de las tierras de Boone se cubrió de pasto tierno y campanillas azules. Las flores silvestres brotaron sin pedir permiso. Igual que el amor, no hubo boda planeada, ni testigos, ni sermones. Solo ellos tres, May, Boone y la pequeña Rosie. La niña con un llanto como de halcón y un agarre tan fuerte como la esperanza. Descalzos sobre la hierba, bajo las ramas anchas de un viejo roble, el viento jugando con la falda de May, sellaron su promesa sin necesidad de palabras. Boone Walker llevaba la misma camisa de siempre. Maybelle May Carter, el chal que él mismo le había tejido. Él tomó sus manos, y ella sostuvo su mirada. Sin testigos más que el cielo y los pájaros, pronunciaron votos que no necesitaban oídos ajenos. «Te veo», dijo él con voz serena. «Y yo te creo», respondió ella, la voz temblándole de emoción. Boone se inclinó y la besó, sin prisa, sin fuerza, con esa devoción que solo tiene un hombre que ha vuelto a encontrar lo que creía perdido. En brazos de May, la pequeña Rosie balbuceó, ajena al mundo, pero parte de él. Después, se sentaron bajo la sombra del viejo roble y comieron panecillos con miel, sin música, sin discursos, solo el viento y la risa libre de una mujer que ya no tenía nada que esconder. Esa noche, en la cabaña cálida que habían construido juntos, May sostuvo a su hija contra el pecho, su cabello aún húmedo del baño que Boone había preparado. El fuego chispeaba abajo, las estrellas titilaban afuera, y dentro florecía algo que por fin tenía nombre: paz. May besó la diminuta mano de su hija y murmuró entre la penumbra suave: «No naciste de la vergüenza, mi amor». Se detuvo un instante, con un nudo en la garganta. «Naciste de la elección, de amor, siempre amor». Y allí, bajo un techo levantado con manos callosas, May comprendió. No tenía que hacerse pequeña para merecer, ni callar para estar a salvo, ni pedir permiso para ser feliz. Solo necesitaba estar en casa, y por fin lo estaba.